Hola, buenas chicos, aquí estamos en otro nuevo vídeo por aquí. Espero que todos estéis bien. Y en este vídeo quería comentaros en cómo afrontar nuestra sexualidad, siendo parte de la comunidad 3.0 o siendo HCV en algunos casos, ¿no? Ya que siempre nos dicen, siempre estamos muy mentalizados de lo que ocurre socialmente, lo que no debemos hacer. Creo que todos más o menos ya tenemos claro eso y ya lo he mostrado en vídeos anteriores. Pero claro, se nos deja siempre el apartado de la sexualidad abierto y cómo debemos afrontarlo nosotros en ese aspecto, ¿no? Porque quieras o no, al final del día somos biológicamente hombres y eso nos pesa en todos los momentos de nuestra vida, en todas las situaciones y biológicamente, obviamente, no somos como no somos como algunas flores y vamos en contra de la biología, ¿no? Vale. Pues en principio me gustaría destacar las dos opciones que yo más valoro, que he valorado durante estos 2 o 3 años que he pensado profundamente sobre esto, ¿vale? Ya que este es un tema que he intentado desarrollar durante varios años para llegar a una conclusión bastante interesante. Y bueno, en principio las dos conclusiones que principalmente he llegado como opciones que tenemos, la primera obviamente es el NoFap, ya súper conocida, ya que ya no solo de la comunidad, sino personas hasta Red Pillars lo dicen que se use para esos motivos, que ahora veremos, que no todo es oro lo que reluce, sinceramente, en ese aspecto. Y después el FAP sin estímulo, ¿vale? Que alguna persona lo habrá comentado seguramente en algún vídeo, pero yo no he encontrado ninguno al respecto. Es una cosa que a mí se me ha ocurrido, que no significa que sea pionero, porque obviamente a alguien anteriormente se le habrá venido a la cabeza, pero no he encontrado información al respecto y lo he desarrollado yo por mi cuenta. Y voy a mostrar las ventajas y las desventajas que tiene cada uno, que al final uno es, ninguno es mejor uno que otro, sino que al final son diferentes enfoques y ya depende del estilo de vida y lo que valores tú como persona. Pero yo creo que ambos, sinceramente, son las dos opciones más óptimas, como he dicho, ninguno por encima de otro, de lo que se puede hacer con el ámbito de la sexualidad, siendo hombres y perteneciendo a la comunidad 3.0, ¿vale? Bien, para hacer este vídeo he hecho un par de diagramas, ¿vale? Para que se pueda seguir bastante bien, ya que como voy a hablar tanto de ventajas como de desventajas varias veces, pues a lo mejor se hace un poco confuso si no hay nada visualmente, ¿vale? Bien, pues en principio me gustaría remarcar tanto las desventajas como las ventajas de ambos, ¿vale? Es decir, obviamente las ventajas superan a las desventajas por muchísimo, pero hay que tener en cuenta también las desventajas a la hora de hacer esto, porque no todos son ventajas en ese sentido. Bien, primeramente podríamos estar hablando de la estabilidad emocional, ¿no? Es decir, hacer tanto el no-fap como el fap sin estímulo, que después explicaré lo que es, nos dan una estabilidad que muchas personas no consiguen en el ámbito sexoafectivo, ¿no? Que al final las personas están diciendo, no, pues yo necesito esto, necesito hacer lo otro. No, haciendo cualquiera de estas dos cosas, yo creo que enfocándolo bien no vas a tener ningún problema en ese sentido, ¿no? Y eso también ayuda mucho, la estabilidad mental, a tener un enfoque, el focus, ¿no? Lo que llamamos focus normalmente, un focus bueno en tu día a día, aunque sea diferente el enfoque, tanto de las dos variantes que yo propongo, pues el enfoque es diferente entre ambas, que ya lo explicaré cuando lleguemos a cada una, pero ambas son correctas en ese sentido, para mi gusto. También es que nos quitamos el tema de los estímulos negativos, ¿no? En ambos casos. Lo digo sobre todo por el FAB sin estímulo, pero en el no FAB directamente, como no tenemos estímulos negativos, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, por esa parte, perfecto. Además, nos excluimos el ámbito sexoafectivo de las relaciones personales, que muchas personas cuando hablan con otra, ya sabes, es que esta tía está buena, es que no sé cuánto, yo le daba, no sé cuánto, pues sin problema, no tenemos, no, ese, ese atributo no entra en nuestra conversación porque ya lo descartamos de esta forma y es mucho más sencillo a la hora de relacionarnos con otras personas, ¿no? Y bueno, y el tema de la autodisciplina y la voluntad
sumado a un mejor control del impulso, como siempre, es algo que al final, cuando estás llevando una disciplina sobre algo, vas ganando que después lo podrás enfocar en otros aspectos de tu vida, ya sea los estudios, ya sea a lo que quieras, estudios, trabajo, familia, eh, cualquier cosa te va a servir, sinceramente. Las principales desventajas que podemos de destacar tanto de las dos formas, pues bueno, que siempre podemos volver a recaer, creo que es algo normal, es algo que debemos asumir, somos humanos, podemos recaer biológicamente, sería también normal, es decir, puede pasar, no hay ningún problema. Podemos desarrollar también pensamientos negativos, pero bueno, sinceramente, no creo que desarrollar pensamientos negativos sea algo intrínsecamente negativo, es decir, no, en mi caso, no creo que sea negativo. Habrá gente que diga, bueno, sí, a la hora de hablar con gente vas a tener que tener un poco de cuidado porque se nota bastante, por ejemplo, cuando hablas con la comunidad, que algunas cosas, sobre todo Carabe, por ejemplo, tiene que decir, no lo digo de esta forma, ¿no? Porque claro, por mucho que nosotros ya lo tengamos entendido y asimilado, si viene otra persona fuera de la comunidad o hablas con alguien fuera de la comunidad, tienes que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y bueno, una posible desconexión con la sexualidad que sinceramente, estando ya aquí viendo la situación en la que nos encontramos, no creo que sea ningún problema, sinceramente, en ese aspecto. Pero bueno, hay que remarcarlo porque al final estamos valorando en ese sentido, quieras o no. Bien. ¿Se ve bien esto? Sí. Vale. Vamos a empezar con el ya... se me ha ido un momentito. Con el ya súper conocido, el NoFap, ¿no? Que mucha gente dice, no, es la mejor técnica, vas a ser... Bueno, para empezar, quiero remarcar que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de NoFap, ¿vale? Que lo comentaré las desventajas, ¿vale? Porque una cosa es el NoFap que se promueve en la comunidad 3.0, otra cosa es el NoFap que promueven los Red Pillars. Tipo, no, es que si no, si haces NoFap vas a empezar a atraer mujeres y no sé. Eso es otro NoFap totalmente. Y después tenemos el otro NoFap, que es el NoFap el más como más académico, ¿no? El que te dicen, haz NoFap y mejorarás tu disciplina en tus estudios. Es decir, hay que primeramente diferenciar, ¿no? Obviamente siempre nos estamos, cuando yo hablo, siempre hago referencia a la comunidad 3.0, pero hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de NoFap y buscar vídeos por YouTube, vas a encontrar pues esas tres variantes más o menos, ¿vale? Pues bueno, las principales ventajas que ya todo el mundo las conoce, supuestamente, porque al final ya sabemos que esto no está como tal todo medido, pero muchas personas, como el Che Carabe de la comunidad, dicen que lo tiene. Yo también lo corroboro, que podemos ver una mejora de la motivación, la energía y la productividad. Pero yo creo que sinceramente, bajo mi punto de vista, no es tanto la motivación, la energía y la productividad, sino como vemos abajo a la derecha, tienes la autoestima, te sube mucho la autoestima por la sensación de logro. Es decir, saber que estás luchando contra tus instintos y le estás ganando, biológicamente hablando, te aumenta la motivación. Y ese aumento de la motivación te aumenta la energía y la productividad. Pero es esa sensación de logro, principalmente, que creo que si tienes esa sensación de logro, el NoFap va a ser increíble, sinceramente. Sumado que después dicen que te aumenta testosterona de 3, al tercer y al séptimo día estás full de testosterona y entre muchos otros motivos. Pero principalmente yo lo que marcaría es esa sensación de logro que acaba con una buena motivación, dándote más energía y por ende una mejor productividad. En cuestión de desventajas, pues bueno, principales desventajas, las dos principales, diríamos, que es la más a corto plazo, tendríamos una frustración sexual bastante potente, sobre todo las primeras 2 semanas o 3, y un síndrome de abstinencia también bastante considerable, ¿no? Estas dos serían muy fuertes sobre todo las primeras 2 semanas o el primer mes, que después ya daría a... Que es verdad que, que como hemos comentado anteriormente, nos da más motivación, más energía y más productividad, ¿no? Pero claro, tenemos que tener mucho cuidado porque si no manejamos bien esta frustración sexual, que es una tensión sexual acumulada,
al final nos puede dar problemas de meditación y de concentración. Es decir, que cuando estamos haciendo el NoFap tenemos que tener muy en cuenta estos tres pilares, porque si esos tres pilares al final puede ser bastante desastre y es por mucha gente al final lo que recae. ¿Me entiendes? Porque es que no puede tener sentido. Si no tienes fuerte la mente, al final es muy complicado aguantar este síndrome de abstinencia, ¿no? Con esta frustración sexual. También, otra cosa que quiero remarcar es el tema de las falsas expectativas. Chicos, es verdad que vamos a tener motivación, energía, productividad y la sensación de logro, pero que aparte de la testosterona y la calidad del sueño, pero tampoco vamos aquí a ser Superman. Mucho cuidado con ese tema, porque también hay mucha gente que te dice, no, haz esto y vas a ser Superman. Bueno, amigo, vas a tener tus ventajas, sí, pero tampoco vas a ser mañana Bill Gates, ¿me entiendes? Es algo que también tener muy en cuenta, empezar a hacerlo con una mentalidad enfocada y sabiendo que es verdad que vamos a mejorar, pero no va a ser de un 0 a 100, ni mucho menos, ni nos va a cambiar totalmente la vida. Hombre, si estás 3 horas cascándotela todos los días, ¿te va a cambiar la vida? Sí, pero si te lo haces una vez cada 3 días, esto no te va a cambiar la vida para nada, como tal. Al final es más, como digo, el tema mental sobre todo, el tema del logro, el tema de desvincularte, ¿no? De lo que hablamos aquí, ¿no? Desvincularte de los estímulos. Es más, desvincularte de los estímulos y tener más una estabilidad emocional que hacerlo o no hacerlo, sinceramente. Como comentaba, sobre todo tenemos una dificultad inicial, ¿vale? Que ahora cuando lleguemos a la otra alternativa vais a ver cómo varía esto, dificultad inicial, pero que después a medio plazo o largo plazo, es decir, ya a partir de, yo diría sobre todo a partir de 3 meses, porque el primer mes es como, bien lo he conseguido, pero a partir de 3 meses ya lo normalizas y tenemos un hábito estándar que a medio o largo plazo se puede perfectamente mantener y es como un nuevo tipo de vida y no hay problema. Es decir, descartas la parte sexual de tu vida y no hay ningún problema en ese sentido. Principal desventaja, que la considero bastante dura. Sinceramente, esta desventaja es verdad que a muchas personas ni se lo habrán planteado. Otras personas dirán que es un precio a pagar, pero para mí es una desventaja bastante dura. Tener sueños húmedos involuntarios. Es decir, que al final, en el caso de las flores, esto no les pasa, ¿vale? Por ejemplo. Pero que como tienes que al final que echarlo para afuera, te ocurren sueños húmedos involuntarios. Y a ver, habrá gente que diga, es algo biológico, no pasa nada. Bueno, biológico también es lo que comentaré ahora a continuación en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo saber que cuando estás haciendo NoFap te va a pasar esto y tienes que estar cómodo para que te pasándote esto. Es decir, que yo, por ejemplo, he valorado la segunda alternativa porque yo el control personal, cuando tengo un sueño húmedo involuntario, no lo tengo para nada. Entonces, claro, siendo hombre célibe voluntario, esto puede putearte mucho. Sobre todo. Es decir, esto puede putearte mucho. Si esto no te putea, sinceramente, chicos, NoFap y todo perfecto, la verdad. Tenéis vídeos del Che, tenéis algunos comentarios de Carabe en algunos vídeos, de una y sin problema. Pero si esto os molesta un huevo como a mí, os voy a ofrecer la segunda alternativa, que me parece interesante y sigue dentro de los márgenes 3.0/HCV, sinceramente. Bien. Voy a darle esto un poquito de zoom. Vale, bien, pues chicos, la segunda alternativa, ¿vale? Aquí está. Bien. Con respecto a la segunda alternativa, pues bueno, ¿qué abogo yo si no queréis hacer NoFap? Porque al final no queréis, os cuesta mucho desquitaros, es decir, os cuesta mucho este salto inicial, puede ser una opción, o cualquier otro motivo. También comentaros que este también puede ser un método de pasar de esto, de la masturbación sin estímulo, a pasar al NoFap. Es decir, puede ser también un camino. Es decir, aquí puede ser una opción viable de forma permanente para estar aquí, o puede ser un camino para pasar al NoFap durante un tiempo. Es decir,
pasáis de una versión de, de estar normal a masturbación sin estímulo y al nofap, si veis que el nofap es muy duro. Pero lo que os quiero decir es que al final el nofap tampoco tiene que ser el destino final, sino que también debéis valorar esta opción, ¿vale? Bueno, el tema de la ventaja de masturbación sin estímulo, ¿no? Primeramente, sobre todo, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, significa enfapearte, literalmente, como cuando estás meditando con la cabeza en blanco y sin pensar absolutamente en nada. Obviamente vas a tardar muchísimo más porque no tienes estímulo en ese sentido. Y no va a ser cómodo porque, coño, lo estás haciendo sin pensar en nada o literalmente eso, con la mente en blanco o hasta lo puedes hacer hasta haciendo otra actividad. Es decir, estás leyendo un libro, pum. Es decir, la cosa es no estar pensando en nada, sexo afectivo, en ese sentido. Entonces, es cierto que al final estás fapeándote, pero la resiliencia personal en el acto es brutal. Es decir, en el nofap, por ejemplo, tenemos una resiliencia, ¿no? Una disciplina que tenemos que tener la mente clara de no entrar en el acto, de hacerlo, mientras que en el sin estímulo tenemos que tener la resiliencia en el acto mismo, de tener la mente en blanco, que yo lo considero hasta más complicado que el nofap, porque al final el nofap es no lo hago y punto. Aquí es como lo tienes que hacer y encima tener la mente en blanco. Es duro, que ahora lo comentaremos en desventajas. Más positivo, pues bueno, tenemos una reducción del estrés absoluta, que también es esto, si eres una persona hiperestresada, a lo mejor el FAP sin estímulo te ayuda muchísimo a reducir este estrés y a relajarte. Y también tenemos una conciencia corporal aumentada porque al final estás interactuando más con tu cuerpo, mientras que el NoFap estás dejando más que controlando tu cuerpo en ese sentido y no dejando. Aquí tienes un control más presente, ¿no? Que es más, eso, más presente, mientras que en el otro es más, más evitar, ¿no? Más un control más de evitar. Y por último es eso, estamos cumpliendo una satisfacción biológica, lo que nos hace que no tengamos sueños húmedos, que sobre todo, que es lo que hablamos anteriormente, que es sobre todo importante si el control personal que tienes en tus sueños húmedos, porque claro, esto al final, para que me entendáis, deriva en que, vale, si somos 3.0, yo en mi caso personal soy HCV, pero ¿te molesta tener sueños húmedos? Porque claro, siendo a lo mejor imagínate que eres un 3.0 eres un 3.0 y dices no puedo emparejarme porque por las situaciones sociales, dimorfismo, pero yo quiero emparejarme, vale, entonces puedes hacer NoFap porque los sueños húmedos involuntarios no te van a molestar como tal. A lo mejor sí, pero como tal a lo mejor no te molesta. Pero claro, cuando eres hombre célibe voluntario, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, yo considero tener sueños húmedos involuntarios, verdaderamente tu cuerpo lo siente como si estuvieras teniendo relaciones sexuales. Entonces, es un poquito de incoherencia en ese sentido. Es decir, es verdad que sí, que es biológico, pero que es un poco de incoherencia. Que por eso estoy planteando esta segunda opción, porque te quitas este problema fácilmente y también sigues cumpliendo con los principios de disciplina, resiliencia y todo lo demás en ese aspecto. Bueno, por último, que esta es la parte de, como digo, todas estas dos partes, ¿vale? Ventajas y desventajas del FAP sin estímulo, lo he hecho yo, ¿vale? Entonces, esto es más buscado también lo he sacado yo, pero hay más personas que hablan, no sé cuánto, mientras que esto es mucho más personal en ese sentido. Bueno, la principal desventaja. Las principales desventajas. Vamos a empezar por la primera. Ninguna sensación de logro. Es decir, si a ti lo que te hace el NoFap es motivarte muchísimo porque dices, hostia, tío, no me estoy fapeando, buah, no sé qué. Vale, pues esto con el FAP sin estímulo no lo vas a conseguir. Y ya no es solo eso, sino que a lo mejor percibes que no hay beneficios encima, ¿vale? Porque claro, te estás fapeando y literalmente lo estás haciendo de forma mecánica y monótona, que muchas veces puede llegar a ser hasta aburrido. No, va a ser aburrido, literalmente. Va a ser eso, como si estuvieras haciendo cualquier tarea diaria monótona. Es literalmente súper monótono, súper mecánico,
punto, acabas y adiós. No hay ninguna... No es lo típico que está la gente acostumbrada a cuando ves un vídeo o cuando tienes cierta estimulación. No, literalmente es un proceso hipermecánico. Que a corto plazo y a medio plazo, obviamente, tienes una desensibilización del placer brutal. Porque claro, lo estás haciendo de forma mecánica y monótona. Pero sobre todo quiero hacer ese hincapié sobre todo en el tema de sensación de logro. Si verdaderamente a ti hacer nofap te llena de orgullo, te mola no sé cuánto, pues mira, tío, haz nofap y estás dispuesto a eso, y estás dispuesto a los sueños húmedos, perfecto. Pero si no estás dispuesto a los sueños húmedos o directamente dices, mira, tío, yo es que hacer nofap no me hace sentirme superior, es decir, no me da esa sensación de energía, a mí es que verdaderamente me da igual, yo soy 3.0, HCV, yo sé lo que valgo y hacer nofap o fap me da igual, como tal, siempre que sea sin estímulo, porque si no, de otra forma ya estamos entrando en otro aspecto. Pues vale, pues ambas opciones ya ahí sería elegir. Y por último, a corto plazo es fácil hacer la estimulación sin estímulo, pero a medio y largo plazo se complica mucho. Porque, es decir, como decíamos anteriormente, en el nofap estás ignorando la situación. Entonces, cuando llegues tienes una dificultad inicial muy alta, pero al medio y largo plazo ya es un hábito común. Mientras que por otra parte, esto puede ser, hacerlo sin estímulo puede ser muy interesante a corto plazo porque no te requiere esfuerzo, a medio y largo plazo es muy fácil recaer en ese sentido y se necesita una mentalidad hasta más fuerte que el nofap. Es decir, por una parte, tendríamos que... Bueno, voy a resumirlo todo un poquito para que os quede claro después de toda esta charla. Principalmente del nofap, las principales ventajas podríamos considerar que es el tema de autoestima de logro, que te va a dar motivación, energía y productividad. Mientras que, por otra parte, en tema de desventajas va a ser muy complicado comenzar, pero a medio y largo plazo vas a ser un hábito y no vas a tener ningún problema. Pero también ten en cuenta que vas a tener sueños húmedos involuntarios durante todo el tiempo que necesite tu cuerpo. Por otra parte, en tema de hacerlo sin estímulo, tenemos que vas a fapearte, entonces vas a reducir el estrés, no vas a tener problemas biológicos y no vas a tener sueños húmedos, pero vas a necesitar y vas a mejorar también muchísimo la resiliencia, pero de otra forma, porque mientras en el nofap lo mejorabas sin entrar en el acto, sino evitándolo, aquí lo haces manteniéndote sereno mientras lo haces. Mientras que, por otra parte, en el tema de desventajas, como he dicho, vamos a tener un problema no vamos a tener ninguna sensación de logro, va a ser una experiencia súper mecánica y monótona, y aparte, a medio y largo plazo, si no tienes una mentalidad mucho más fuerte, pero mucho más fuerte que el nofap, vas a tener que tener mucho cuidado con el tema de recaer. Porque como lo estás haciendo, aunque sea sin estímulo, es muy fácil que un día digas, hostia, tío, pues me abro X página y usas el contenido de la página, pues ya la has cagado, ¿me entiendes? En ese sentido. Pues nada, chicos, hasta aquí llega el vídeo, espero que os sea de utilidad y nos vemos en otro.